Vamos a comenzar, hermanos, ahora con este tema de este día, el nuevo mes de noviembre. Ya vamos a comenzar con una oración. Vamos a comenzar este tema que se llama ¿Cómo recuperar el ánimo? Pero antes de ello voy a pedir que me acompañe, por favor, a Dios en oración. Y ahí en su lugar podamos pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Santo, alabamos tu santo nombre. Gracias nuevamente, Señor, porque nos das la oportunidad de poder, Señor, compartir tu palabra. Porque, Señor, me has tenido a bien, me has fortalecido, Señor, para seguir en el ministerio, para poder, Señor, ser instrumento tuyo para compartir tu palabra. Yo ruego que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien me ilumine, quien me guíe, Señor, quien me instruya para poder compartir esta palabra tuya. Que las palabras que salgan de mis labios sea palabra que edifique, que fortalezca, que aliente nuestros corazones, Señor, y que tu Santo Espíritu nos lleve, Señor, al clímax de este mensaje, que podamos ser tocados en nuestros corazones, Señor, ser alentados, Señor, con tu palabra. Y también, Padre, queremos rogarte que tú prosperes, Señor, en cada una de nuestras vidas esa palabra tuya, que tú la hagas prosperar, Señor, y que podamos dar fruto, Señor, al 100%, para poder agradarte, Señor, con nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo ello. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues estamos ya comenzando este mes de noviembre. Es el penúltimo ya mes de este año, ¿verdad? Y quién iba a pensar que esta cuarentena, entre comillas, pues iba a llegar casi al final de año, o hasta el final de año, o quién sabe si tenga todavía parte en el siguiente año que venga. Y muchos de los planes, propósitos que hicimos el año pasado, o al principio del mes los comenzamos a hacer, tal parece que se vinieron abajo, ¿verdad? Que a causa de esta epidemia ya no los pudimos realizar. Muchos, sea en la iglesia, sea en la familia, sean en diferentes circunstancias o áreas de la vida. Y sin duda hay diferentes circunstancias, hermanos, en que el hombre va a enfrentar muchas situaciones durante el transcurso de su vida. Y esto que estamos viendo hoy día, hermanos, tan solo el ver que estos planes se han quizás venido abajo, no pudimos realizar. Los que comenzamos a realizar durante 3 meses, lo realizamos, y ya a partir de marzo, a principios, a mediados de marzo, ya no pudimos continuar a realizar algunos planes, y quizás es motivo para poder desalentarnos, desanimarnos. Diferentes circunstancias, como cuando perdemos algo, sea oportunidades, sean materiales, sea empleo, sea familia, sean amigos. Cuando conocemos también personas o estamos rodeados de familia y vemos de alguna manera a muchas personas a nuestro alrededor, pero precisamente en el tiempo de la adversidad, en el tiempo de la dificultad, de pronto se van haciendo menos, van desapareciendo esas personas, sean familias, sean amistades, incluso sean hermanos en Cristo. Y cuando en medio también de la enfermedad, hermanos, los nuestros nos abandonan. Mi familia me abandona. También es motivo para desalentarme, para desanimarme. Cuando en medio de la necesidad, hermanos, también de la aflicción, de la tristeza, del dolor, hay otros que se deleitan y disfrutan mientras uno está pasando por la necesidad. Y quizás hay uno, porque también pasa, hay otros que aún ven nuestra necesidad, ven nuestra aflicción, y ellos se gozan. Y todos estos motivos, hermanos, sin duda es para desalentarnos. Sentimos aflicción en nuestro corazón, tristeza. Y permítame, hermano, verle algo importante en la Escritura. Vamos a leer, por favor, en el primer libro de Samuel. Quiero que me acompañe a ver una historia importante. Primer libro de Samuel, capítulo 30, por favor, hermanos. Solamente voy a leer del versículo 1 al versículo 4 para que me siga con su vista. Primer libro de Samuel, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego.
y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. En ese tiempo, hermanos, decíamos hace un momento, a un mes quizás de finalizar este año, hoy quizás podemos también sentir desánimo porque no hemos podido regresar al templo, porque quizás eran 40 días, eran 3 o 4 meses, se hablaba de un mes de junio, el pronto regreso, y estamos al mes de noviembre. Se hablaba de un rebrote en octubre y apenas comienza el rebrote hoy nuevamente en este tiempo antes de finalizar el año. Y también puede ser motivo de desánimo, hermanos, el que recordar que como cada año solíamos antes preparar o hacer preparativos para el aniversario de la misión, para el culto de Navidad, para la cena entre hermanos y convivir, y este año no nos será posible hacerlo de esa manera presencial, a menos por las circunstancias que se nos están presentando. Y convivíamos, incluso ver que personas, hermanos, familiares, ya no están con nosotros. También puede ser motivo de desánimo y desaliento. Y provoca esto en nuestro corazón, en nuestro ser, tristeza, y sintamos eso, que lloremos hasta perder las fuerzas. Y no es malo llorar, hermanos, no es malo llorar. Pero permítanme platicar un poquito más acerca de contexto, a manera de contexto de esta historia que acabamos de ver. Usted podrá ver ahí un capítulo anterior, en el capítulo 29, cómo también se da esta historia. Porque lo que hemos leído, hermanos, se da cuando apenas David, es una batalla que David enfrenta con los amalecitas. Pero antes de ello también podemos ver a David que siendo desestimado, siendo que los filisteos empezaban a desconfiar de él. Cuando se habían reunido todos los filisteos, su ejército lo habían reunido, vieron que hasta atrás venía, en la retaguardia, venía David y sus hombres. Y de pronto aquellos jefes de los filisteos le dicen al rey Aquis, le dicen, ¿quién es este hombre David? Que no es el que batalló con Saúl. Y todavía el rey, fíjense, todavía el rey dice, sí, él es fiel, reconoce la fidelidad de Dios, reconoce que es un varón de Dios, este David. Pero por la situación que se dio con los jefes de los amalecitas, entonces el rey es obligado o es orillado a decirle a David, ¿sabes qué? Vete con tu gente de donde vienes. Estoy parafraseando toda la escritura para no leer todo el capítulo 29 y 30. Pero David dice, ¿qué te hemos hecho? ¿Qué te he hecho? ¿No sabes que soy de esta manera? ¿Que he sido fiel? Y el mismo rey dice, reconozco que tú has sido fiel y que eres un varón de Dios, eres un ángel de Dios, le dice así en la escritura. Dice, pero aquí los jefes de los amalecitas piden que se vayan, así que mejor mañana levántate temprano y sal de la ciudad. Y David es lo que hace, obedece a esta indicación. De manera, hermanos, que esta historia, ahora en el capítulo 30 comienza a los 3 días de que David se había ido y había sitiado la ciudad. Y cuando llegan a Siclag, dice que habían encontrado a esta ciudad quemada y aquellas personas, los habitantes, las mujeres, estaban ya cautivos, estaban siendo capturados. Quisiera que tuviéramos presentes, hermanos, 3 palabras que se presentan aquí en la escritura y que en su significado original en el hebreo tienen un significado esencial que podemos aprender y descubrir cómo recuperar el ánimo, que es el mensaje de esta mañana. Le voy a decir un poquito esas palabras y vamos a ver el significado, cada una de ellas, conforme vamos
desarrollando este mensaje. La primera palabra es bakaj, bakaj en hebreo. La puede usted apuntar así o tenerla en su mente, pero es bakaj. La segunda palabra es ajin, ajin. Así como si dijéramos alin, o alin, pero con Y, ajin. La tercera palabra, perdón, es coaj, coaj. Así como hacen las ranas, coaj, así, algo parecido así. Y la tercera palabra es hatzak, hatzak. En esta historia, hermanos, si podemos ver los versículos del 1 al 4, vemos el sentir de los hombres de David. No solo ven la ciudad quemada, sino las mujeres, todos los habitantes, desde el menor al mayor, hijos e hijas, no muertos, pero sí cautivos, llevándolos cautivos. Y esto les causa lloro, tristeza a los hombres de David. Dice que lloraron hasta que se cansaron, hasta más no poder. La versión Reina Valera dice que hasta perderlas, hasta que se cansaron de llorar. Ya no tienen más fuerzas para poder llorar. Vemos también, hermanos, aquí al rey David, aquel hombre que había vencido a Goliat, aquel gigante, que sabía quién era con él, quién estaba con él, que era Dios, y que apenas recientemente, hace unos días, el rey Aquís le había reconocido como fiel y como varón de Dios. Pero ahora se angustió mucho, dice la palabra de Dios, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Por qué quería el pueblo apedrear a David? Simplemente porque estaba resentido, porque habían perdido a sus hijos e hijas. Estaban resentidos. Mis amados hermanos, la palabra bakaj quiere decir llorar y quiere decir lamentar. La palabra ajin quiere decir ser nada, no existir, desaparecer. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de las circunstancias difíciles, hermanos, hemos llorado hasta sentir desaparecer? Hemos llorado hasta el cansancio, hemos llorado, sentirnos morir, sentir que no existimos y sentir que desaparecemos, que nos desvanecemos. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado a ese grado? Dice la palabra de Dios en coaj, el hebreo coaj es firmeza, es vigor, es fortaleza. Cuando la escritura dice en estas tres palabras que lloraron, que se lamentaron, lo hicieron así, hasta sentirse ser nada, hasta sentirse desaparecer. Pero no solamente eso, hermanos, sino que ese lloro, ese clamor, ese voz en cuello, dice la palabra de Dios que fue porque ya no tenían firmeza, habían perdido el vigor, habían perdido la potencia, ya no podían más llorar. Imagínense qué grado de lamento tenían estos hombres. Y también David se angustió mucho, dice la palabra de Dios, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo estaba resentido. Y mis hermanos, tenemos diferentes temperamentos, lo hemos ya mencionado en cuestión de carácter. Este mensaje general durante todo el mes se va a llamar así, el carácter de la iglesia, hablando de iglesia como los congregantes, como los que somos, los que pertenecemos al pueblo de Dios. Y tenemos diferentes temperamentos, ya cada uno conocemos el nuestro o estamos descubriendo cada temperamento. Y tenemos también diferentes reacciones a las circunstancias que enfrentamos. ¿Y cómo las enfrentamos? Alguna ocasión hice algunas ilustraciones y permítame hacerlas de nuevo porque me es necesario. Primeramente hice una ilustración de algunos productos que tenemos en casa. Por ahí mi hermana Lupita, mi hermana Ros, mi esposa, pues podrán ver y conocer un poquito más acerca de esta situación, pero pues una zanahoria. Imagínense, ponga usted en su mesa ahí una zanahoria imaginaria. Ponga usted en su mesa ahí imaginaria, donde está ahorita usted, un huevo ahí, y ponga unas 2 cucharadas de café quizás. Y ahí una agua caliente hirviendo. Los 3 elementos, hermanos, el huevo, la zanahoria y el café, van a pasar por la misma adversidad que va a ser el agua hirviendo. Yo le decía en aquella ocasión. Y aparentemente la zanahoria está firme, está dura, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el agua hirviendo cuando pasa por esa adversidad? Se vuelve, ¿cómo? Se vuelve blanda, se vuelve suave, se vuelve así aguadita.
El huevo, su cascarón es duro, su interior es líquido, pues sí, blando, ¿no? Es suave, digamos también así, es frágil. Cuando pasa por el agua hirviendo, si usted lo mete así en el agua hirviendo, ¿cómo es? No cambia de alguna manera aparentemente ni la consistencia ni la forma, permanece el huevo así. Y usted puede ver que es un huevo con cascarón y cascarón duro, ¿verdad? Y podemos ver la firmeza quizás, pero usted tantito le pellizca y se deshace la cáscara, está frágil. Ese líquido que empezó suave, quizás pudo hacerse fuerte, se hizo con una consistencia más, ¿cómo se puede decir? Más sólida, pero sigue siendo blando, sigue siendo blando. Daré el ejemplo del café más adelante, hermanos. En alguna otra ocasión, les decía de otra ilustración de un árbol. Es un árbol muy grandísimo que no sé si mida más de 20 metros de altura, pero está fuerte. Su diámetro creo que son 30 metros, o es muy grandísimo ese árbol. Y se llama secoya. Ese se da en algunos lugares de otros países. Y solamente se necesitan como muchas manos para poder derribar aparentemente no se puede derribar ese árbol, pero ha habido ocasiones, hermanos, en que ese árbol, siendo secoya, una mano solamente recargada en ese árbol lo puede derribar, una mano de un solo hombre. ¿Usted sabe cómo se prepara el bálsamo? ¿Sabe cómo es el bálsamo? ¿De dónde viene el bálsamo? La mayoría viene de los árboles firmes. También es un árbol con firmeza, pero es como si usted viera un árbol llorar, una gotita que va derramando un árbol así. De ahí sacan el bálsamo, de diferentes ya materias, ¿no? Diferentes ya sustancias quizás. Pero hermanos, también a veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, aparentamos esa firmeza. Somos robles quizás de manera aparente, pero una mano nos puede derribar, una circunstancia muy pequeña nos puede derribar. Podemos ser aparentemente fuertes por fuera, pero cuando pasa la adversidad, cuando pasa la prueba, mostramos nuestro verdadero interior que está blando. También, hermanos, podemos ser como aquel huevo, ¿verdad? Que nos disponemos a ser fuertes, a soportar y resistir la prueba, pero aparentemente seguimos siendo también blandos. Cualquier cosa que pueda pasarnos va a querer quebrarnos. ¿Qué es lo que hizo David, hermanos? ¿Cómo recuperar el ánimo entonces en tiempos de dificultad, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de rebrote, en este tiempo donde pues las circunstancias tal parece que se tornan muy, muy desalentadoras? ¿Cómo recuperar el ánimo? Quiero que me acompañe nuevamente la escritura, por favor, y les voy dando algunos consejos para poder hacerlo. Fíjese bien, dice el versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Dos mujeres de David. ¿Por qué tenía dos mujeres? Ahorita no me pregunte, pues es otro tema ya, después lo trataremos, pero estaban esas dos mujeres de David, estaban también siendo cautivas. Y dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que hizo David entonces? Primeramente se angustió porque el pueblo lo apedraba, pero también dice que se fortaleció en el Señor. Y aquí vamos a ver otra palabra. Pero acompáñenme, por favor, ahora versículo 7. Y dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos.
La primera cosa que hace aquí entonces David es pedir un efod. En aquella época un efod era como un chaleco, algo que ellos se ponían para poder llegar a la presencia de Dios, para poder consultar a Dios. Entonces lo que hace David es consultar a Dios. Muchas veces en el tiempo de la dificultad, hermanos, reaccionamos a manera de nuestras propias fuerzas, y aunque sabemos que Dios está con nosotros, aunque sabemos que hemos de consultar a Dios, muchas veces no escuchamos la voz, o escuchamos la voz, pero no obedecemos a la voz de Dios. Aquí David lo que hizo es consultar a Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Dios le dijo, sí, persíguelo, porque David le había preguntado, ¿persigo a estas personas? Y Dios le dijo a David, sí, porque tú los vas a alcanzar y vas a librar. Otra versión dice, vas a recuperar todo lo que has perdido. Entonces aquí el primer consejo, hermanos, es consultar a Dios, pero lejos de consultar no solamente es eso, sino escuchar su voz y obedecer a ella. Escuchar su voz y obedecer a ella. Es el primer paso para poder recuperar el ánimo. Ahora, hermanos, vamos a ir siguiendo a esta parte de la escritura, los versículos 10 al 13, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios así. Versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Mis amados hermanos, decíamos de la gente que nos rodea. Podemos estar rodeados de muchas personas, pero de pronto quizás hay quienes desmayan, quienes se cansan y ya no siguen con nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros para recuperar el ánimo en el tiempo de dificultad cuando vemos que las personas van disminuyendo? Hoy lo podemos ver en este ejemplo de culto, ¿verdad? 4 familias, 3 familias, hoy estamos 2 familias o 3 familias y cada vez quizás va siendo menos. Dice la palabra de Dios que primeramente David había partido con 600 hombres, pero después se quedaron algunos, 200. Pero David nunca se detuvo, él continuó. A pesar de que ellos se detuvieron, él nunca se detuvo. Él siguió adelante con los que con él iban. Versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido ni pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y más adelante dirá el texto que porque su amo lo había abandonado porque estaba enfermo. Muchos de nosotros en el tiempo de la adversidad no tenemos ganas ni de comer, ni de alimentarnos, ni de tomar agua, y nos abandonamos. Y no solamente eso, sino que vemos que alguien nos abandona y nuestra autoestima, nuestro ser se empieza a debilitar y perdemos el aliento. Entonces, cuando hablamos del coaj, así nos sentimos. Perdemos la potencia, perdemos las fuerzas. David y sus hombres habían llorado hasta el cansancio, hasta perder las fuerzas. Este hombre se había dejado abandonar sin comer ni beber porque su amo lo había dejado porque estaba enfermo. Y era miembro de los amalecitas. Segundo punto, entonces, es continuar, hermanos. Alimentarse y no abandonarse. Recobrar el ánimo. Recobrar el vigor, recuperar el vigor, el aliento y la potencia. No abandonarse. Versículo 21 al 23, y voy terminando, hermanos, con esta parte de la escritura. Y vino David, después de que esto pasó, voy a leer el 13, dice, y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió, el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Después empiezan ellos a continuar, sigue David su camino, y el versículo 21, después de que empiezan y ven a los hombres que se empiezan a gozar y a disfrutar por todo lo que habían recuperado ellos, los amalecitas, y habían quitadole a David y sus hombres, empiezan a gozarse y David los ve. Los empieza y los hiere de muerte, pero también dice el versículo 21,
Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, le saludó en paz, es decir, lo recibió con abrazo de paz. Así lo recibió David. Pero se levantaron, usted puede ver, versículo 22 y 23, se levantaron algunos de los que eran los 400 que iban con David, pero entre ellos había algunos egoístas que decían, a estos 200 no les corresponde nada, déjenlos así y que mejor se vayan con su familia, denles a sus esposas, a sus hijos y que se vayan. Eso dijo los hombres egoístas. Pero David dice en versículo 23, hermanos, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado a nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Es decir, David estaba reconociendo la fiel protección de Dios y que no había por qué ser así o tratar así a los demás hermanos, que teníamos que ser parejos y reconocer siempre la fiel protección de Dios y no desestimar, sino al contrario, alentarnos, fortalecernos unos a otros y todo sea en paz. Entonces, esta palabra hebrea de hatzak es agarrar, es atrapar, es fortalecer. Mis amados hermanos, cuando nosotros, imagínense usted que está quizás a la orilla de unos 3 metros de altura quizás, en su azotea o algo, de repente está pintando, está haciendo cualquier cosa. O simplemente a lo mejor en su casa, y de repente se tambalea, y usted se agarra, es lo primero que ve, para no caer. El verbo hatzak, atrapar, agarrar, es así. Y esta misma palabra hatzak es utilizada en el libro de Josué 1, versículo 9, cuando dice que esfuérzate y sé valiente, esfortalécete y sé valiente. Es decir, agarrarse, así como cuando nos caemos algo, que nos atrapamos así de algo, que agarramos algo con fuerza, así es agarrarnos del Señor. Entonces, esos 3 puntos para poder recuperar el ánimo nos van a servir mucho, hermanos, para alentar nuestro corazón. Consultar a Dios, pero no solamente es consultarlo, sino escuchar su voz y obedecer a la voz de Dios, no a la voz de mi pensamiento, a la voz de lo que yo perciba, a la voz de lo que yo crea, sino obedecer a la voz de lo que Dios me está diciendo, y me lo está diciendo en la parte de la palabra. A pesar de la circunstancia, puedo estar yo rodeado por mucha gente, puedo sentirme quizás desalentado porque van desapareciendo o se van haciendo menos los que están conmigo. Usted continúe adelante con los que están con usted. No se abandone, recobre el ánimo, recupere el vigor, la fuerza y la potencia. Y el número 3, reconozca que hasta el día de hoy Dios le ha guardado. Dios la ha protegido y ha sido fiel con usted. Como decíamos en un principio, hoy tenemos ese aliento. Hoy tenemos esa oportunidad de respirar y de alabarle a Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y sobre todo, hermanos, así como hemos sido y gozado de esa protección y de esa salud que Dios nos permite gozar hasta el día de hoy, poder no desestimar a los demás. Aquellos que quizás pasaron por esta enfermedad y muchas veces la situación se torna tan difícil en la vida cristiana también, porque entre mismos cristianos a veces empezamos a decir o desestimar, porque esta persona ya tuvo esta enfermedad, híjole, no me vaya a contagiar, o cosas así, desestimamos a la persona, discriminamos a la persona. No desestimar, sino alentarnos unos a otros, infundiéndonos paz y aliento. En ese tiempo, hermanos, entonces, todos pasamos por diferentes circunstancias y adversidades. Y es importante recordar que actualmente, hermanos, tenemos 2 cosas en común. Primero, el aliento de Dios desde la creación. Ese ruaj de Dios, ese soplo de Dios que sopló en la nariz y el hombre fue un ser viviente. Por eso hoy usted y yo estamos cada uno en nuestros hogares respirando y ejerciendo la vida que Dios nos da. Y también
Este ruaj, hermanos, ese asunto, es un asunto del corazón. Y estamos pasando por la misma crisis sanitaria, por la misma dificultad. Pero como la secoya, hermanos, como el árbol que destila bálsamo, la respuesta está en el interior de nosotros, en el centro de nuestro existir, en nuestro corazón. Ahí está la respuesta. Pero no a nuestra manera, hermanos, sino a la manera de Cristo, a la manera de Jesús. Entonces, como el café, vimos la circunstancia, la adversidad de la zanahoria pasando por la misma circunstancia, el agua hirviendo, siendo duro, se convirtió en blando. Vimos la circunstancia también de aquel huevo, siendo aparentemente duro y siguiendo con una consistencia sólida, pero sí, con aparente firmeza, pero siguió siendo blando al pasar por el agua hirviendo. Pero el café, hermanos, el café no solamente cambia el factor de la adversidad. El café lo que hace es que no solamente cambia el color, en este caso del agua. El agua hirviendo, ustedes le echan cucharadas de café y si el agua es transparente, ¿cómo se torna? Café, color café. Y no solamente cambia ese factor, sino que también expide un aroma, hermanos, que se alcanza a percibir a mucha distancia, a cierta distancia. Y ciertamente, hermanos, nosotros quizás no podemos cambiar las circunstancias, porque son planes de Dios, porque son partes de nuestra vida cristiana, parte del testimonio, parte de nuestra fe, nuestra vivencia. Y no podemos cambiar por sí solos la circunstancia o la adversidad. Pero lo que sí podemos hacer es ir a nuestro interior para que esas circunstancias y esa adversidad las podamos pasar con firmeza y sobre todo con paz en nuestro corazón y alentar a los demás. Y así como el café, expedir ese aroma que se perciba a distancia. Yo les decía en aquella ocasión, en aquella predicación, que en nuestro hogar, cuando alguien nos visite, pueda respirar ese aroma de paz, ese aroma. Yo no sé si usted es cafetero o no, pero a mí me encanta el café. Allá el café, y más si es de Chiapas, si es de Hidalgo, de la Huasteca, por acá, con mi esposa igual, de Shona también, ¿por qué no? Por allá, ¿verdad? También. Pero cuando percibimos el olor a café, hasta se nos antoja ese café. Lo percibimos a cierta distancia. Así mismo, hermanos, también, si buscamos en nuestro interior ese aliento, ese ruaj de Dios, podemos recuperar ese ánimo y ese aliento. Porque ha sido depositado desde la creación. Solamente es mirar hacia nuestro corazón y ver que Cristo habita en nuestra vida. Y Él es el que nos va a dar ese aliento y nos va a recobrar el ánimo. Y pasaremos por enfermedad, pasaremos por circunstancias difíciles. No las podremos cambiar las circunstancias, usted y yo, porque no nos toca a nosotros cambiar. Pero sí depender del Espíritu Santo, porque ese es el aroma, el que se va a hacer presente en nuestro diario vivir, el que va a consolar, el que va a fortalecer, el que va a devolvernos el ánimo. Hablar del Espíritu Santo es hablar del Padre, es hablar de Cristo. Así que, hermanos, yo le invito a que podamos tener ese tiempo de reflexión y poder mirar hacia lo profundo de nuestro corazón. Si algo falta, hoy es el tiempo para orar y pedir a Dios que Él nos ayude a cambiar la circunstancia que estemos viviendo. Él es el único que lo puede hacer. Yo quiero invitar, hermanos, que en medio de esta circunstancia difícil, de esta crisis sanitaria, podamos hacer un compromiso con Dios y podamos unirnos en clamor a Dios, clamando misericordia, porque esta crisis sanitaria pueda ser detenida por Él. Solamente Él lo puede hacer. Pero si su iglesia se une, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, hermanos. Así que si usted está en ese tiempo dispuesto, podamos unirnos y yo le quiero invitar a hacer esto, hermanos. Es algo difícil, comprometedor, pero si no nos animamos a hacerlo, hermanos, yo creo que esto no va a detenerse. Dios quiere ver a su iglesia unida. Dios quiere ver a las familias unidas, pero también unidas en comunión y relación personal con Cristo. Es por eso que yo le invito y hago el compromiso con usted y delante de Dios. A partir del día de mañana, empecemos 40 días con el Espíritu Santo, clamando a Dios. Usted decidirá si levantarse a las 5, a las 6 o 7 de la mañana y orar a Dios
solamente con esa oración, clamando misericordia a Dios, porque Dios pronto detenga esta epidemia y poder regresar a la casa de Dios, adorarle en unidad. Yo le invito a que hagamos este compromiso. Pongámonos ahí en actitud de oración y oremos a nuestro Dios, hermanos. Padre Santo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Tú has sido bueno, maravilloso, Señor, y misericordioso. Hemos cantado porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Hemos cantado la gloria de Dios. Y hemos cantado, Señor, que tú eres el castillo fuerte. De alguna manera este canto, Señor, para algunos que quizás no conocemos la letra, conocemos, Padre Santo, que es un desafío también porque retamos al enemigo, Señor, a que nos desafíe, a que nos acose, porque conocemos que tú estás con nosotros, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque tú nos das fortaleza, porque tú eres la luz del mundo, Dios. Ahora, Señor, queremos rogarte que en base a las dificultades o las adversidades que estemos pasando, podamos, Señor, entender que hemos de consultarte y escuchar tu voz y obedecer a tu voz. Señor, que a pesar de las circunstancias no nos detengamos, sino que nos alimentemos y que no nos abandonemos, sino que recobremos el ánimo, Señor, que tú nos das. Recuperar el vigor, la potencia, Señor, que solamente se encuentra en ti. Pero también, Padre, que podamos expedir ese aroma, Señor, a distancia, que no desestimemos, que recordemos que la protección tuya hasta el día de hoy ha sido fiel, Señor. Y que podamos, Señor, expedir ese aroma de paz para con nuestros hermanos, ese aroma de aliento, de fortaleza y de consuelo. Padre Santo, te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oh pan del cielo, dulce bien, más excelente que el maná. Si el alma busca tu sostén, eternamente vivirá. Si el alma busca tu sostén, eternamente vivirá. Oh nuevo pacto del Señor, en santa copa de salud, reconciliando el pecador, se acerca a Dios por tu virtud. Reconciliando el pecador, se acerca a Dios por tu virtud. Hambrienta el alma vengo a ti, mi buen Jesús, con viva fe. Tu mesa es blanca para mí, y en humildad me acercaré. Tu mesa es blanca para mí, y en humildad me acercaré. Sé tú mi pan espiritual, que al alma nutra y de vigor, y en vida y júbilo inmortal, diré las glorias de tu amor. Y en vida y júbilo inmortal, diré las glorias de tu amor. Solamente algunos amigos, hermanos, como ya conocemos, bueno, el día de hoy a las 5 de la tarde, la Iglesia del Divino Salvador tiene un concierto. Voy a pasarles al rato el enlace también para que puedan presentar ese concierto coral con respecto al Día de la Reforma, que como decíamos ya pasó el día de ayer, pero por las circunstancias, por las series de conferencia que fueron de mucha bendición estas conferencias, también un saludo también las presenció, y tanto el pastor Anís, el pastor David, el pastor Ezequiel, pues fueron usados por Dios para poder aprender mucho de
a través de ellos. Entonces les invitamos, hermanos, a las 5 de la tarde, pasen el enlace un ratito, y también, hermanos, a seguir uniéndonos en los tiempos de culto. Invite a su familia, a los tiempos de oración, a los tiempos de estudio bíblico también. Continuamos este jueves. El jueves pasado no hubo porque pues estuvimos presenciando estas conferencias que también fueron de bendición. Entonces, el siguiente jueves empezamos con la eclesiología también, continuamos con esa parte de la eclesiología. Y hermanos, el día de mañana me invitaron a mí, a un servidor, en la parte de una radio cristiana igual, compartir un mensaje, y lo vamos a compartir el día de mañana a las 7 de la tarde. También al rato paso el enlace. A las 7 de la tarde estamos compartiendo este tema de qué pasa cuando morimos, de muerte a vida, hay vida después de la muerte. Estamos predicando acerca de este espacio, y les invito a que puedan acompañarnos el día de mañana a las 7 de la tarde si tienen posibilidad. Bien, gracias, hermano. Vamos a cantar este canto que se llama Unidos. Unidos, unidos, en tu nombre, unidos, 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 en tu nombre, unidos, pues en este mundo, paz y amor tendremos, pues en este mundo, paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo entonces sabrá que tú eres Dios. Unidos, unidos, en tu nombre, unidos, 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 en tu nombre, unidos, este mundo, paz y amor tendremos, pues en este mundo, paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo entonces sabrá que tú eres Dios. Y el mundo entonces sabrá que tú eres Dios. Y el mundo entonces sabrá que tú eres Dios. Agradecemos, Dios bondadoso, Dios de toda gracia, por tu favor, Señor, por tu palabra y por ese tiempo hermoso que nos permite, Señor, disfrutar con tu presencia, Señor, en presencia de nuestros hermanos, Señor, a la distancia, Padre Santo, de manera quizás virtual, pero unidos en ese mismo sentir, en espíritu y en verdad, adorándote, Señor, reconociéndote como el Dios creador, el Dios verdadero, el Dios de paz, de todo consuelo y fortaleza. Y ahora, Señor, queremos rogarte que, reconociendo que la bendición proviene únicamente de ti, únicamente como un instrumento que tú me permites ser, yo comparto estas palabras, Señor, que un día dijiste a tu siervo Moisés que dijera a Aarón para bendecir a los hijos de Israel. Y la comparto con tu pueblo y mis hermanos. Amados hermanos, que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová les haga resplandecer su rostro sobre ustedes
tenga de ustedes misericordia y ponga en cada uno de sus corazones, de sus familias, de sus amistades, de los suyos y de todo el pueblo de Dios, de su bendita y preciosa paz desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.